Ya, entonces, continuando esta jornada, a todos los que están asistiendo ahora a nuestra última charla de esta jornada, nos acompaña Edgardo Campos, director de soluciones de TIC-Blue, que nos presentará la charla Agilidad con Framework Scrum. Recordamos que si tienen alguna consulta para los expositores o alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o hacerla después de la presentación. Así que los dejo con Edgardo. Bueno, muchísimas gracias. Partir contándoles que estoy muy contento de participar en esta jornada. Como TIC-Blue nos enorgullece porque algunos de los miembros del equipo somos egresados de la universidad y en particular de la escuela, ¿ya? De informática. De hecho, me puse mi polerón del año 0, de cuando éramos parte de la escuela. Entonces, contarles un poquito, la charla está denominada Agilidad con Framework Scrum. Vamos a hacer un barniz de todos modos, muy por encima bien introductorio, digamos, del origen de esto. Un segundo que tengo. Ahí está. Ya, el porqué de hablar de Scrum, y más allá de Scrum, de considerar una metodología en la gestión de un proyecto. Que si bien, digamos, los proyectos tienen una componente netamente técnica, digamos, donde nosotros desarrollamos software o soluciones, hay una componente muy importante que tiene que ver con la gestión de los proyectos, para asegurar, digamos, el éxito, disminuir el riesgo y entregar soluciones de calidad. En esta imagen, si no vamos a entrar en detalle, se ve el porqué de la problemática, probablemente algunos de ustedes la hayan visto, en donde los distintos miembros o involucrados en un proyecto tienen visiones distintas. Y pasa que en nuestra experiencia, digamos, como TIC-Blue y en general la experiencia profesional, nos damos cuenta de que esta componente tiene que ser gestionada, ¿cierto? Para finalmente terminar el proyecto y entregar valor, ¿ya? Finalmente entregar un producto que sirva a quien lo demanda, ¿cierto? Y en el fondo buscar alinear las expectativas que plantea un cliente o un área de negocio, digamos, que es el demandante, y el equipo proyecto. Entonces, esto pasa mucho. Esta imagen refleja que, por ejemplo, cada uno tiene una visión distinta, muchas veces en su mente, de lo que espera el otro. Entonces vemos que acá en esta imagen hay equipos bueno, están los clientes, están los líderes de proyecto, ¿verdad? Los analistas, los programadores, los consultores de negocio, la gente de operaciones, porque finalmente nosotros construimos algo, desarrollamos una solución y hay otro equipo técnico que probablemente se encarga de la operación del software. Entonces pasa que todos tienen visiones muy distintas. Entonces es muy importante en la gestión involucrarlos siempre, constantemente durante todo el desarrollo, de tal manera que al final lleguemos a una solución que es la que todos esperamos ser. Entonces en esta línea de gestión existen dos corrientes principales. Una tiene que ver con una gestión predictiva y otra adaptativa o evolutiva. Generalmente nosotros, bueno, estudiamos en la universidad los paradigmas de desarrollo de software y esto va en esa línea, digamos. Entonces, desde lo predictivo, en donde básicamente nosotros nos concentramos, llámese cascada, digamos, nos concentramos en cumplir los requerimientos y con una entrega al final del ciclo del desarrollo. Seguimos un plan, ¿cierto? Y vamos desarrollando iterativamente, en fases: análisis, diseño, desarrollo, prueba, implementación. Pero también hay una gestión evolutiva que tiene que ver también con algunos paradigmas que nosotros estudiamos, que tiene que ver con el espiral, ¿cierto? Y aquí es donde aparece el concepto ágil. Y que, si bien todo esto se parece mucho con lo tradicional, acá ya le damos foco a las personas, que es lo que les comentaba anteriormente. Entonces, la interacción entre las personas durante, ojalá, todo el desarrollo, más bien como parte de los equipos, los mismos usuarios, clientes, que sean parte del desarrollo de todo el proyecto para que finalmente lleguemos a puerto. Entonces, esta parte de la persona hace la diferencia, ¿ya? Respecto a lo más tradicional que existe, que lo llamamos agilidad. ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿Y lo productivo o lo evolutivo? No hay respuesta. O sea, depende mucho del proyecto. Generalmente, en software o en la industria, digamos, del conocimiento intangible, hay muchas expectativas y cuesta, digamos, aterrizar esto. Entonces, por lo tanto, hay que estar en una continua interacción, ¿ya? Para evitar, digamos, desviarnos de las expectativas. Distinto, por ejemplo, un proyecto minero, o sea, que tenemos que hacer un nuevo túnel,
sea, sabemos que el túnel tiene forma, ¿cierto? Que hay tantos metros que avanzar. Probablemente tener una gestión evolutiva en esa línea no tenga mucho sentido. Pero como les digo, en lo intangible probablemente vamos a tener, digamos, estas diferencias de expectativa que es probable que con una línea más bien ágil o una gestión evolutiva resulte, digamos, un proyecto más exitoso. Acá en esta imagen se refleja el triángulo de hierro, que generalmente se ve en la gestión tradicional, digamos, más bien productiva, en donde hay un demandante, un cliente, un usuario, que nos fija el alcance respecto a los requerimientos. Entonces nos dice quiero A, B y C, y somos nosotros quienes tenemos que estimar un costo y un tiempo de desarrollo. Ahora, ¿qué sucede en esta línea? Es que si el alcance cambia, obviamente afecta a la estimación de costo. Si somos una empresa, ¿cierto? Puede que esto nos salga más caro, puede que nuestro margen de rentabilidad sea menor, o si aumenta incluso el alcance, se agrega un nuevo requerimiento, obviamente nos tenemos que alargar en el tiempo. Si no nos queremos alargar en el tiempo, incluimos más gente, digamos, en el desarrollo, eso nos sale más caro. Ahora, en la agilidad este triángulo se invierte y cuesta, digamos, convencer a los usuarios o clientes en que en el fondo tú fijas el costo y el tiempo. En el fondo tú dices, mira, yo en un año de plazo, a este costo, voy a trabajar contigo los requerimientos, y aunque suene extraño, que alcancen. Entonces él dice, pero ¿cómo? Si tengo 10 requerimientos. Ok, priorízalo. Vamos trabajándolos de a uno en este tiempo limitado y bajo este costo. Y probablemente en el avance tú te vas a dar cuenta de que estos requerimientos pueden ir cambiando. Pero incluso hay estudios, por ejemplo Microsoft, Excel, el 25% de la funcionalidad de Excel se ocupa siempre. El resto 25 a veces. El resto 25 muy poco, y los últimos 25% de la funcionalidad de Excel no se ocupa. Y esto pasa también en la vida real. Es que como hay mucha incertidumbre, o incluso el cliente o el usuario no sabe muy claro lo que quiere, tiene ciertas metas, digamos, como requerimientos, pero hay algunos requerimientos que no necesariamente los va a ocupar. Y se va a ir dando cuenta en el cambio. Entonces, ahí se invierte un poco lo que se fija, costo y tiempo. Y el alcance se estima y, digamos, y podría ser variable. Acá pegué una imagen de la tendencia, y esta imagen es bien actualizada, de Google Trend, que mide un poquito las líneas de gestión de proyectos. Ahí en rojo está como término de búsqueda el PMI, que es el Project Management Institute, que en el fondo da los lineamientos de las buenas prácticas de la gestión tradicional. Y en azul la línea representa Scrum. ¿Y por qué Scrum? Porque es el framework ágil más popular. Y si se dan cuenta, hay un punto de inflexión, que si no me equivoco va por ahí el 2006, en donde la tendencia va cambiando. Y esto tiene que ver con interés de búsqueda. E incluso si en este gráfico hoy en día quisiéramos agregar una nueva variable de comparación como DevOps, vamos a dar cuenta que la tendencia sube aún más. Ahora, insisto, no quiere decir que una sea mejor que la otra, pero depende del contexto. Entonces, acá una visión de algo que está probado, que se puede usar, que nosotros como empresa utilizamos, que cuesta un poco, sobre todo de cara a los clientes, pero que la verdad va en crecimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo minimiza el riesgo de tener un proyecto no exitoso. Ahora, esto obviamente tiene una historia. Vamos a pasar rápidamente por acá. Todo esto viene del Lean, digamos. Los japoneses, digamos, por 1950, la industria automotriz, ¿cierto? Incorporaron en sus líneas productivas la cultura Lean, un poco para ser más eficiente, tener visibilidad. También de la mano va Kanban. Kanban es una palabra japonesa que significa tarjeta a la vista. Y también el fondo de líneas productivas, en donde tenemos un tablero a la vista y vamos viendo cómo van transitando las actividades. Y por ahí aparece Scrum, que es un marco de referencia, que si bien tiene larga data, por ahí el 2005 salen las primeras publicaciones oficiales de la mano del software, digamos, de esto involucrando Scrum en la línea de la industria del software. Ahí está citados, digamos, Schwaber y Sutherland, que son los autores de estos textos. Lean tiene ciertos principios, y esto, como les digo, viene desde la industria automotriz, que busca eliminar el desperdicio, crear conocimiento, integrar calidad
diferir compromiso, optimizar, ojalá todo, entrega temprano, y es un concepto que vamos a repetir todo el tiempo, y respetar a la gente. Ya se empieza a hablar de las personas. Acá hay una curva J asociada a Lean, en donde muestra que la productividad en esta línea, disminuyendo, digamos, teniendo pequeños incrementos, se disminuyen los periodos disruptivos y alcanzamos una productividad mucho más rápido, con cambios pequeños. Respecto a Kanban, muchos quizás habrán escuchado Kanban. No es un método, dice, para la gestión del ciclo de vida del desarrollo de software. Es una forma de gestionar el cambio. Básicamente esto se ocupa cuando entramos en operación con los software, con los sistemas que hemos construido. Entonces en esta línea pasamos a operación un software y ya trabajamos con esta metodología de Kanban, en donde tienes un tablero, como les decía, con toda la vista, en donde se limita el WIP, el Work in Progress, de cada responsable en cada estado o columna, para que, digamos, se mida la productividad y no se sobrecargue a la gente. Y tiene 5 propiedades. Como les decía, tener a la vista el flujo de trabajo, limitar el trabajo, medir y administrar el flujo, hacer las políticas explícitas y utilizar métodos para reconocer oportunidades de mejora. Siempre pensando en la mejora continua. Y ahora entramos a lo que nos convoca, que es la agilidad. Acá hay una definición de Highsmith del 2002. Dice que la agilidad es la capacidad tanto de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. Entorno empresarial turbulento enfocado en el riesgo, en las condiciones cambiantes del mercado. Sabemos que la principal constante de software, independiente de la tecnología que la desarrollemos, ¿cierto? Python, Java, .NET, React, Angular, la principal constante, independiente de la tecnología, es el cambio. Entonces tenemos que poder administrar el cambio. Y para eso, digamos, la agilidad nos da la capacidad de equilibrar la flexibilidad y la estabilidad. O sea, seamos flexibles, pero no pongamos en riesgo el proyecto. ¿Y cuál es la necesidad de agilidad? El rápido cambio tecnológico y de mercado, ¿cierto? Hay que estar a la vanguardia. Reducir el time to market. O sea, no podemos esperar un año para salir con un producto al mercado, porque ese producto puede marcar la diferencia, ¿cierto? En una empresa, en un entorno competitivo, entonces tenemos que salir rápidamente. Al estilo Spotify, Netflix, ¿cierto? Vamos agregando, sacamos un producto mínimo viable y vamos frecuentemente aumentando funcionalidad. Reducción de los costos de testing y experimentación. Si esperamos una etapa de testing al final del desarrollo, eso puede ser caótico. La agilidad nos llama a tener pequeños incrementos, testeándolos y ojalá automatizando el testeo. Y aquí algo muy importante, entregar valor al cliente, no solo cumplir un plan, el valor al cliente, o sea, que esto le genere utilidad a su negocio. Y acá dice, perdón, buscar alternativas a métodos predictivos, insisto, no es que sean malos, pero en algunos proyectos se adaptan mejor estas metodologías ágiles. Entonces tenemos que tener una alternativa. Sobre todo muchos de las startups, innovaciones, ¿cierto? Desarrollo de productos innovadores. En el fondo tenemos que testearlo constantemente con el mercado. Ahora, todo esto se rige a través del famoso manifiesto del desarrollo ágil de software, en donde se reúnen, como por ahí el 2001, un grupo de críticos de las metodologías ágiles que quieren buscar alternativas, ¿cierto? Y acuñan, digamos, el término de metodología ágil. Esto obviamente fue evolucionando, fue criticado, por ahí en el 2005 aún seguía la pugna entre los más tradicionales y este grupo, digamos, que se reúne, pero finalmente hoy en día ya esto está estable y está probado, digamos, que muchos de los proyectos que asumen este tipo de gestión finalmente son exitosos. ¿Y cuáles son los valores que establece este manifiesto? Lo más valorado, ¿ya? Dice individuos e interacciones más que procesos y herramientas. Valoramos más a las personas más que a los procesos. Software funcionando más que documentación extensiva. No quiere decir que no necesitamos documentación, pero vamos liberando software, se va testeando, incluso con los usuarios, no necesariamente sale al mercado, pero ya finalmente son los usuarios los que tienen la experiencia del software. Y luego
Si eso está estable, documentamos manuales de usuario, documentos de arquitectura y vamos liberando. Otro punto que se valora muchísimo es la colaboración con el cliente más que en una negociación contractual. Y esto es lo que pasa, digamos, en la industria. Muchas veces, sobre todo con algunas empresas más burocráticas, se establecen contratos rígidos. Pero la idea es ser más flexible, colaborar con el cliente, porque finalmente, si un proyecto es exitoso, una empresa establece relaciones de largo plazo, ¿ya? Y finalmente todos somos más rentables. Si hacemos un software bueno, colaboramos con el cliente, no nos ponemos tan rígidos, nos van a seguir llamando. Valoramos más la respuesta al cambio más que seguir un plan. Entonces, acá, bueno, en la imagen se muestran ahí los muchachos bajando el río, digamos, en un entorno turbulento y se van adaptando, más que ahí, digamos, el Titanic que se nos hundió. En resumen, valoramos más cosas que otras, pero no quiere decir que no las consideramos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los principios de este manifiesto ágil? Dice, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Aceptamos que los requisitos cambien. Volvemos a repetir, la principal constante del software es el cambio. Entonces, incluso en etapas tardías, si esto agrega valor al cliente y podemos transar requerimientos y no nos salimos del plazo ni del costo, podemos cambiar un requerimiento por otro. Aquí dice, los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Y entregamos software funcional frecuentemente, que es lo que ya les he mencionado. Súper importante, los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos, de forma cotidiana durante todo el proyecto. Esto cuesta. Esto cuesta porque en el fondo el cliente está en su operación, está en su trabajo. Entonces, en el fondo es invitarlo. Destina, por favor, un par de horas en ciertos momentos de tu jornada laboral para ser parte del proyecto. Porque si aparece un bug en el proyecto, en el fondo la idea es colaborar entre todos y ojalá evitar que eso aparezca. Y no lo que aparece en esa imagen, digamos, que finalmente el que sufre es el desarrollador y ahí sale a estar el project manager, digamos, agarrándose la cabeza. Los proyectos se desarrollan en entornos a individuos motivados. Hay que darles el equipo y el apoyo que necesitan y confiarles en la ejecución del trabajo. Y esto no es solo declarativo, no es solo decir, oye, seamos todos felices, trabajemos contentos, tomados de la mano. Esto viene, digamos, tiene fundamento en muchas teorías de comportamiento humano. La idea es poder identificar qué motiva a cada miembro del equipo. Como por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que dice que hay gente que lo mueve en satisfacer sus necesidades fisiológicas, otros de pertenencia, otros de ser ser reconocidos por un buen trabajo. Entonces, en esta línea tenemos que ser capaces de identificar qué motiva a cada miembro del equipo. No necesariamente es el dinero el principal motivador. Dice conversación cara a cara. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Imagínense si estos dos tipos hubiesen conversado cara a cara, nosotros estaríamos, no nos hubiésemos perdido un mundial. Principio fundamental. El software funcionando es la medida principal de progreso. No existen los estoy casi, me falta poquito. Un día más y termino. No. ¿Cómo avanzaste? ¿Entregaste software o no? Y hay que mantener, digamos, un desarrollo sostenible. O sea, si en un minuto logramos construir un equivalente de 100 en una medida de software que le vamos a llamar punto de historia, la idea es que en un siguiente ciclo iterativo, ojalá superemos esa meta. Siempre motivarnos y comprometernos a mejorar en cada ciclo. La excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Los equipos Scrum o ágiles se definen como generalistas especialistas. O sea, saben de todo, pero en el equipo hay miembros que son especialistas en alguna temática. Entonces la idea es que el equipo apunte y se motive por lograr la excelencia técnica. Y dice, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial.
Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Tenemos a la gente motivada y ahora les entregamos responsabilidad. No existe en agilidad la figura de un jefe o líder de proyecto como inquisitivo. ¿Sí? Acá el equipo se autoorganiza, porque se ha demostrado que los equipos que se autoorganizan y asumen responsabilidad funcionan mejor. Y esto es muy importante y es algo que incorpora la agilidad, que dice que a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, que es lo que les mencionaba con el foco de mejorar continuamente. Acá hay un cuadro comparativo respecto a los énfasis que tiene, en este caso, Scrum, que es la metodología más popular en agilidad para el desarrollo de software, y la gestión de proyectos más tradicional. Y los enfoques o énfasis, como dice, en Scrum, vamos a revisar rápidamente algunos. Está basado en las personas y lo tradicional en los procesos. Muy relacionado también con los valores del manifiesto ágil. La documentación es solo mínima, según se requiera, y no integral. El estilo de proceso iterativo y en la gestión tradicional es lineal. La planificación por adelantado, y esto puede sonar raro, en Scrum o en agilidad es baja y en la gestión tradicional es alta respecto a la planificación por adelantado. Ahora, que sea baja no es malo, porque la idea es, si bien tenemos una definición de requerimientos, el cómo los vamos a ir abordando y trabajando puede ir cambiando en el desarrollo del proyecto en función del valor que agregue al negocio o a las variables de dependencia que identifique el equipo técnico. La priorización del requerimiento tiene que ver con la planificación que les mencionaba anteriormente, que tiene que estar basada en el valor del negocio y se regula, o sea, se actualiza regularmente. Podemos tener una planificación muy por arriba, digamos, de alto nivel, que determine cómo vamos a ir trabajando los requerimientos, pero eso puede ir cambiando y puede ir actualizándose en función de los entregables que vamos liberando y que los clientes o los usuarios van testeando. Y pueden aparecer a partir de esta experimentación la necesidad de tratar un requerimiento antes o después. La garantía de calidad centrada en el cliente. O sea, vamos a trabajar como un equipo. Vamos a pensar que al final del día, nuestro día tiene un propósito de que más allá de terminar una pieza de software, la idea es tener la satisfacción como profesionales íntegros de que lo que estamos haciendo le sirve al resto. Otro punto importante, el liderazgo. El liderazgo aquí es colaborativo y servicial, más que, digamos, algo más tradicional que es mando y control, en donde vamos con una carta GAN verificando, te atrasaste, ¿por qué te atrasaste? Digamos, acá la idea es, si te atrasaste, colaboremos para recuperar el tiempo y te puedo ayudar de alguna manera para que tú no te sigas atrasando. El retorno sobre la inversión, súper importante para el negocio, al comienzo o a lo largo del proyecto en Scrum, y la gestión tradicional al final del proyecto. O sea, la idea es ir liberando continuamente para que ya pueda rentabilizar el proyecto sobre lo que está invirtiendo un cliente, con versiones mínimas, digamos, y que van creciendo funcionalidad a lo largo del proyecto. Y aquí vamos a revisar un poco el framework de Scrum. Vamos a hablar de los principios, los aspectos y los procesos. Nos queda 20 minutos, así que vamos a tratar de ir rápido. No es casualidad que Scrum se llame como tal y que se asocie al rugby, ¿ya? Dice, digamos, la mitología que el rugby como juego es una evolución, una adaptación a que se hizo por ahí por el 1820-30 de un juego muy similar a lo que era el fútbol americano. Entonces se adaptó. ¿Y por qué Scrum? Scrum es esta posición que se ve en la imagen, ¿ya? Es una instancia del juego en cuando un jugador es tacleado, cae con la pelota, digamos, al piso, el equipo se rearma y trabaja como una unidad, como un todo. Establece una estrategia para avanzar hasta que nuevamente un jugador sea tacleado y volvemos a retomar la posición y nos organizamos. Algo más de teoría, dice que un proyecto Scrum implica un esfuerzo colaborativo de todo el equipo para crear un producto o servicio nuevo o cualquier otro resultado según lo defina la declaración de visión del proyecto, que es uno de los artefactos que se establece dentro de los procesos de Scrum.
Súper importante, los proyectos se ven afectados siempre por limitaciones de tiempo, costo, alcance, que lo veíamos en el triángulo de hierro, pero además por la calidad, los recursos y las capacidades organizacionales. Ahora, la calidad, recursos, capacidades organizacionales es responsabilidad y se gestiona en el interior del equipo, y eso depende de nosotros. Lo he mencionado también, la implementación exitosa de un proyecto finalmente entrega beneficios al negocio. Y por lo tanto, es importante para una empresa tener un apropiado método de gestión de los proyectos. No solo para las empresas, sino para los equipos de desarrollo. Porque finalmente, si nosotros vamos a trabajar en una empresa informática que desarrolla software, tenemos que ser eficientes y rentables. Por lo tanto, independiente de que elijamos una metodología A o una metodología B, lo más importante es establecer una metodología de trabajo. Y poder hacer seguimiento, por supuesto. ¿Qué es lo que es Scrum? Como les decía, la metodología ágil más popular. Es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado, y esto es lo más importante, para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo de todo el proyecto. Garantiza transparencia y un ambiente de responsabilidad colectiva. Y acá, para los críticos, es compatible con el desarrollo de productos y servicios de todo tipo de industria y en cualquier tipo de proyecto, independiente de su complejidad. Los japoneses han construido autos con la metodología Scrum. Generalmente se asocia mucho más al software. Pero hay procesos o áreas dentro de las empresas como áreas de desarrollo que elaboran productos y que generalmente pasan por procesos ágiles para testear rápidamente los productos en el mercado. No necesariamente intangibles como software. Los beneficios, ¿cierto? De lo más importante, nos adaptamos, somos transparentes, aprendemos continuamente para mejorar en un ritmo sostenible, muy asociado con los valores y los principios del manifiesto ágil. Resolución de problemas de forma más rápida. La idea, y aunque suene extraño, la idea es equivocarnos rápidamente para no volver a hacerlo. Entonces, como tenemos ciclos iterativos, si nos equivocamos, aprendemos y en los próximos ciclos no vamos a cometer los mismos errores. Esto propicia ambientes innovadores y sobre todo en los equipos de alta confianza y responsabilidad colectiva, porque damos visibilidad a ellos, del trabajo que hace cada uno. Esto tiene cierto control social respecto a los avances del equipo. No dejamos nada, digamos, a la interpretación. Esto se guía por un libro, digamos, que es el Cuerpo de Conocimiento de Scrum, la guía S-Book. ¿Ya? Esto lo pueden descargar, bueno, hay varias organizaciones que van en línea y con el framework, digamos, y respaldan el uso y las buenas prácticas. Esto es una, se llama Scrum Study, hay scrum.org también. Pueden descargar el libro, ¿cierto? Ahí salen todos los pasos, el paso a paso, porque esto también tiene cierto detalle. E incluso esta organización, Scrum Study, ofrece una línea de certificaciones, y la más básica, que es Scrum Fundamental, es gratis. Tienen que ver un par de videos, se pueden inscribir en la página y obtienen su primera certificación. Y esta guía establece principios, aspectos y procesos. Los principios son lo que siempre tiene que estar en un proyecto Scrum, aspectos son aquellos temas que tenemos que gestionar, y los procesos es el paso a paso que nos ofrece. Vamos a pasar más rápido por acá. Los principios, que como les decía, son obligatorios en la implementación de cualquier proyecto de Scrum, tienen que ver con un control de proceso empírico del proceso, o sea, vamos aprendiendo, vamos avanzando, nos autoorganizamos, colaboramos, trabajamos sobre la priorización basada en el valor, quizás lo más importante, los time boxing y el desarrollo interactivo. Me voy a detener en los time boxing. Dice, Scrum propone la fijación de una cierta cantidad de tiempo para cada proceso y actividad en un proyecto, garantizando que los miembros del equipo Scrum no ocupen demasiado o muy poco tiempo para un trabajo determinado. La idea es optimizar el tiempo. Y acá se define los time boxing. Hablamos del sprint, son conceptos que aparecen acá. La reunión de planificación del sprint, las reuniones daily stand-up meeting, las reuniones de revisión del sprint y la reunión de retrospectiva del sprint. Y está fijado el tiempo, fíjense. El sprint corresponde al periodo iterativo, es la corrida, ¿ya? Que también está relacionado con el concepto del rugby. Es la corrida en donde vamos a trabajar enfocado en desarrollar y comprometer, digamos, la implementación de ciertos requerimientos. La bibliografía dice que esto debería ser entre 1 y 6 semanas. Yo creo que 1 semana es muy poco
para equipos que recién se suben al marco de trabajo, creo que una medida adecuada son 2 semanas. ¿Cuándo decir 2 semanas o 6 semanas? Depende de la madurez del equipo, como les decía. En equipos más bien inmaduros, sprint más corto. ¿Para que nos equivoquemos rápido y aprendamos en un siguiente sprint a superar esas vallas y mejorar? Equipos más maduros ya podemos dejarlos correr tranquilos. Antes de cada ciclo sprint, nos vamos a reunir, a planificar ese sprint. Vamos a analizar el requerimiento, vamos a estimar el requerimiento y nos vamos a comprometer con cierta cantidad de requerimientos a trabajar. Y fíjense que acá hay una medida, dice 8 horas para sprint de un mes. O sea, 2 semanas, 4 horas. Y uno dice, pero tanto. Y la verdad que te das cuenta que incluso falta tiempo. Porque lo que uno busca en esta reunión de planificación de sprint es construir equipo y entendimiento. Acá les voy a comentar más adelante que van a aparecer, digamos, instancias en que eliminamos cualquier tipo de incertidumbre en el equipo. Diariamente nos vamos a reunir en una daily stand-up de 15 minutos, en donde van a participar el equipo de pie, como dice ahí, y vamos a ver qué hicimos la última jornada, qué vamos a hacer ahora, y sobre todo, muy importante, si vemos algún impedimento que debe ser trabajado para que no atrase el proyecto. Al finalizar el sprint, vamos a revisar lo que se terminó en aquel sprint, y ahí dice 4 horas por un mes. Y en esta reunión de revisión del sprint vamos a trabajar con el cliente. Y él va a ir con un checklist diciendo, hiciste esto, ok, listo. Vamos, aprobamos. ¿Te faltó esto? Ok, ese requerimiento vuelve y se trabaja en un siguiente sprint. Y acá puede estar o no estar cliente, pero después de esa revisión, y que probablemente nos va a entregar feedback, nos vamos a reunir en una retrospectiva. Vamos a destinar tiempo para conversar aquello que hicimos bien, aquello que hicimos mal y aquello que debemos mantener haciendo o aquello que debemos mejorar. Acá hay una gráfica un poco de lo que les acabo de explicar. Otro tema importante son los aspectos de Scrum. Son temas que debemos gestionar, porque esto no es una metodología, no es un marco de trabajo, digamos, light. Digamos. Acá también tenemos que estar pensando en que tiene que haber una organización del equipo, una justificación del negocio, debemos considerar la calidad, cómo gestionar el cambio y el riesgo. Esto quizás es lo más nuevo o innovador del framework, que dice que el equipo Scrum o el equipo Core Scrum se compone de 3 roles. Existe un Product Owner, no sé si aparece aquí, que es este rol que está acá. El Product Owner es la voz del cliente, quien transmite todas las necesidades, requerimientos, inquietudes de todo el resto de interesados, stakeholders, de los clientes, del área de negocio, el Product Manager, expertos funcionales, arquitectos y cualquier otro tipo de interesado. Él es la voz del cliente hacia el interior del equipo Core Scrum. Está el Scrum Master, que muchos podrían pensar, este es el jefe. No, el Scrum Master es un líder servicial. Se encarga de velar por la aplicación del marco de trabajo Scrum, de resolver impedimentos y cualquier tipo de necesidades que tenga el equipo de desarrolladores. Cada uno participa en los timeboxing que les contaba anteriormente, en la estimación de los requerimientos, pero tiene su rol definido, digamos, sobre todo este que es muy importante, que vela para que el trabajo fluya. Y si uno hace un símil de los roles tradicionales versus los roles Scrum, si se fijan, el cliente se traduce en el Product Owner. Tenemos una interfaz, alguien que es experto en el negocio y es miembro del equipo Core Scrum. El jefe de proyecto se diluye en todos los roles Scrum. Jefe de proyecto, porque son autoorganizados, ¿cierto? Asumen su responsabilidad en el proyecto y en el éxito del proyecto. Por lo tanto, el jefe de proyecto se diluye tanto en el Product Owner, en el Scrum Master o en el equipo de desarrolladores. Los analistas, fíjense, tiene que ver con el que es experto en el negocio. No solo el Product Owner, que representa al cliente, sino también el equipo de desarrollo que se involucra en el entendimiento de los requerimientos. Bueno, el programador y los testers, digamos, ya estos otros roles entran en el equipo de desarrollo. Porque como les decía, ese equipo de desarrollo es generalista, especialista, hace de todo. Pero siempre hay un experto a quien consultar. Vamos a avanzar rápidamente. Esto es muy importante. Estos es los modelos de desarrollo o de madurez de equipos de Tuckman. Se definen 4 etapas: forming, storming, norming y performing. En el fondo tiene que ver con la evolución de los equipos. Si hay un equipo que asume este marco de trabajo para trabajar, inicia en una etapa de formación.
Después viene una etapa de storming, de conflicto, ¿cierto? Luego se normaliza el equipo y luego alcanza un nivel de rendimiento, performing. Y esto es, digamos, una evolución natural de cualquier equipo de trabajo. Y es súper importante que el Scrum Master tiene que asumir ciertos roles en cada una de las etapas de madurez, identificar la etapa de madurez del equipo y contribuir y ser servicial con distintos enfoques en cada una de las etapas de madurez del equipo. La calidad. La calidad se define. ¿Quién la define? La define el cliente a través de los criterios de aceptación. O sea, yo quiero que esto haga A, B y C, que cumpla estas condiciones. Entonces, desde un principio se declara y se trabaja. Perdón, estaba aquí en la calidad. Se trabaja a través de los criterios de aceptación que lo vamos a ver más adelante. No queda nada a la interpretación. El cambio, ¿cómo se gestiona el cambio? Y esta imagen lo grafica. El cambio lo aceptamos, no vamos a ir a un control integral de cambio como plantea el PMI, no les vamos a cobrar más por un cambio, sino que, ok, este cambio para ti implica mayor valor para tu negocio, lo agregamos a la pila de requerimientos, que es la última columna, el backlog priorizado del producto actualizado, te aparece un cambio y lo agregamos. Si te agrega valor, pasa a segunda prioridad, como aparece acá. Probablemente algunas historias de usuarios van a ir bajando de prioridad en el backlog, y en el tiempo que comprometimos, con el dinero que comprometimos, a lo mejor ni siquiera lo vamos a trabajar. A lo mejor después vamos a continuar evolucionando un producto, pero muy probablemente el requerimiento que se priorizó al último, capaz, digamos, que nunca lo vayan a utilizar. O con estos lanzamientos tempranos se dan cuenta que esa funcionalidad declarada en principio no agrega valor al usuario final. Riesgo, exactamente igual. Vamos a trabajar el riesgo y vamos a incorporar aquellas acciones de mitigación de los riesgos, ¿cierto? También en un backlog priorizado de producto, porque finalmente se transforma en una acción que debe ser tratada. Ustedes saben que los riesgos pueden ser evitados, ¿cierto? Mitigados. Mitigados significa que hagamos algo para que eso no ocurra y no nos afecte en el proyecto y no se coman las contingencias de reserva, o sea, la reserva de contingencia. También el riesgo lo podemos aceptar y decir, ok, sabes que no podemos hacer nada, aceptemos. O lo podemos transferir. Sabes que para que no pase esto, trabajemos con una empresa, le pagamos a una empresa de seguridad, porque ellos son expertos, ok, lo vamos a transferir. Que ellos hagan cargo, obviamente eso implica un costo para mí. Y acá entramos de plano en lo que es el proceso. El flujo de Scrum. ¿Cierto? Acá hay una visión resumida de lo que es el flujo de Scrum, en donde, al igual que ya sea gestión predictiva o adaptativa, todo parte por un caso de negocio que justifica la ejecución del proyecto. Siempre los proyectos pelean, ¿cierto? Al principio tenemos 100 proyectos y cada uno define un caso de negocio, porque en el fondo los recursos siempre son limitados y tenemos que en el fondo de esos 100 elegir en los cuales vamos a trabajar este año. Y eso es el caso de negocio, en el fondo lo que genera mayor utilidad a la empresa. El proyecto es elegido para su ejecución y vamos a trabajar con Scrum. Entonces, de ese caso de negocio que probablemente es extenso, 10 páginas, 50 páginas, un documento, nosotros vamos a hacer una declaración de la visión del proyecto en un par de líneas, lo que le llamamos el elevator pitch. O sea, un discurso que podemos transmitir en un ascensor. Si alguien te pregunta, ¿en qué proyecto estás trabajando? Estoy trabajando en este proyecto, se baja al siguiente piso y el tipo ya sabe en qué estás trabajando. Vamos a ver un formato que aparece por ahí. Declaramos la visión del proyecto y trabajamos en este backlog priorizado al producto. Todos los requerimientos apilados, con mayor prioridad arriba y menor prioridad abajo. Vamos a establecer, porque muchas empresas se regulan por las PMO. En el fondo dicen, ok, quiero al menos que me digas algo de alto nivel respecto a cómo va a trabajar tu proyecto. Entonces yo voy a comprometer un cronograma de lanzamiento, un release planning, y que voy a decir, mira, después de 2 ciclos iterativos llamados sprint, te voy a entregar una versión. Pero ese va a ser mi nivel de compromiso. No voy a decir, esta semana voy a trabajar en esto, esta semana en otro. Yo te digo, mira, te voy a ir agregando funcionalidad cada 2 sprints. Empieza el ciclo iterativo de sprint. Vamos a tomar el backlog, vamos a descomponer o detallar cada uno de estos requerimientos que les vamos a llamar épicas y vamos a generar un backlog del sprint, en donde vamos a tener el requerimiento detallado y aquí le llamamos historia de usuario, lo vamos a estimar en esta reunión de planificación y vamos a comprometer. Y luego vamos a la corrida, ¿cierto? Trabajamos el proyecto, diariamente nos reunimos para ver el avance y para tener los entregables.
El framework define estas fases: inicio, planificación y estimación, implementación, revisión y retrospectiva y lanzamiento. Las tres del centro, planificación, implementación, revisión y retrospectiva, son parte de los sprints. Y 19 procesos fundamentales. No necesariamente uno tiene que asumir el marco de trabajo, porque es un marco de trabajo, no una metodología. La metodología tú tienes que seguir al pie de la letra. El marco de trabajo te ofrece la cancha, tú te puedes mover, el delantero puede correr así y así. La idea es que esto, obviamente, se vaya adaptando, digamos, y adoptando gradualmente. Pero hay pasos, como por ejemplo acá, les puedo dar un caso. La tarea 10, o el proceso 10 y 11, dice identificar tareas y estimar tareas. Habla de un nivel de granularidad como un tercer nivel jerárquico de granularidad. Teníamos las épicas, ¿cierto? Las historias de usuario y las tareas. Yo he trabajado en equipos que hemos llegado al nivel de tarea y en otros que no. Y eso depende del equipo. Y no por eso no estoy haciendo Scrum. Este es el elevator pitch, que define la visión del proyecto. Para este cliente, quien me pidió o tiene cierta necesidad, el producto es un producto de tal categoría que tiene ciertos beneficios, no como la competencia. Nuestro producto se diferencia de esta manera. Ese discurso de 6 líneas lo digo en un elevador y todo el mundo sabe de lo que estoy trabajando. Como les decía, en las etapas iniciales, en donde definimos los backlogs, hablamos de épica, son requerimientos de alto nivel. En esta etapa inicial tenemos el backlog y el Product Owner con el cliente se encargan de priorizarlo en función del valor que entrega el negocio. ¿Para qué? Para el equipo Core Scrum sepa que tiene que tomar y centrarse en los primeros requerimientos que están más arriba de este backlog. ¿Cómo se prioriza? Existen 1.000.000 de técnicas. De acá de las más populares, el Moscow, valor versus costo, el Kano. Vamos a hablar del... Es súper difícil priorizar, sobre todo un cliente que te diga, todo es prioridad, pero en realidad si todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, esta técnica es muy importante porque en realidad es súper sencilla. El Moscow dice, el must, o sea, en una hamburguesa, imagínense, ¿qué tiene que tener una hamburguesa? Sí o sí, la hamburguesa. Entonces, eso debe estar. Después viene el should, debería, pero no es necesidad. Hay gente que pide la hamburguesa al plato, hay gente que se lo come con el pan. Después la C, el could, podría, ¿no es cierto? Y aquí podría estar el tomate, no sé, la lechuga o el queso. Pero como opcional, ¿cierto? El want, el pepinillo, porque no a todos les gusta el pepinillo. Entonces, de esa manera puedes priorizar este backlog y marcar diferencias entre los requerimientos. Acá un ejemplo de release planning. Fíjense, acá es importante porque a veces cometemos este error cuando implementamos Scrum. Generalmente hay un sprint inicial que es el de configuración, ¿cierto? Y luego vienen los sprints en donde desarrollamos software. Los sprints donde desarrollamos software tienen que ser de igual duración, porque de esa manera tú puedes medir la velocidad del equipo. El sprint inicial de configuración puede ser de distinta duración. Y antes de cada release que vamos a comprometer, por ejemplo en este release planning, dice que después de 3 sprints de desarrollo, vamos a tener un pre-release o un sprint de pre-release en donde vamos a estabilizar, ¿cierto?, la configuración del entregable. Y aquí ya tienes en el fondo para una PMO, ok, te voy a entregar software cada... contrólame bajo ese hito de release. Entonces, yo comprometo que cada 3 sprints, y a lo mejor si digo 2 semanas, entonces un mes y medio, cada un mes y medio te voy a entregar software funcionando. Las historias de usuario, como estamos corto de tiempo, tienen este formato. De hecho, ¿por qué POSIT? Porque antes de ocupar software para gestionar proyectos, generalmente yo vengo implementando este framework hace, diría, 8 o 9 años. Entonces partíamos en una pizarra, pegando POSIT. Entonces cada historia de usuario se definía con este formato. Como un rol, deseo poder o quiero una meta, ¿para qué? Entonces, si logras que el Product Owner con el cliente defina esto, sirve, digamos, para que el tipo baje sus expectativas. Mira, yo como usuario, yo como cajero de un banco, yo como oficial de seguridad de un área TI, quiero esto. ¿Y para qué lo quiero? Porque me agrega este valor. Ok, yo voy a trabajar en eso. Y al final del sprint, en la reunión de revisión, midamos la calidad de lo que construí. Y la calidad no queda en interpretación, se define en términos de los criterios de aceptación. Doy vuelta al POSIT y atrás tengo criterio de aceptación. Con esto te voy a medir. Quiero este criterio de aceptación en términos, puede ser de comportamiento, de resultado esperado, de seguridad,
de ciertas restricciones que tiene que tener el requerimiento de manejo de interfaz. Tenemos todo nuestro Sprint Backlog a nivel de historia de usuario con ese formato. Ahora llega el momento de estimarlas. ¿Y cómo se estima en Scrum? A nivel de complejidad. Complejidad es mucho más que tiempo. Tiene que ver con el esfuerzo involucrado. Puede ser que haya esfuerzo involucrado en investigación, porque no sabemos hacer, no manejamos la tecnología en la que vamos a trabajar. Y una de las técnicas es el Planning Poker, que es un Fibonacci. Entonces, en el Planning Poker existen un montón de herramientas. También existen las cartas. O sea, como les digo, al principio esto teníamos que hacerlo manual, con POSIT, con cartas. Hoy en día existe software. Existen aplicaciones de móvil en donde se reúne el equipo, trabaja y dice, a ver, este es el requerimiento, esta es historia de usuario. El Pro Owner le explica y de luego todo el equipo vota. Y uno dice, pero ¿qué voto? O sea, ¿qué número ocupo en principio? Cuando estamos partiendo con esto, generalmente elegimos un pivot. Buscamos la historia de usuario más fácil y le damos el valor 1. Y en base a esa, las otras historias de usuario las comparamos, comparación relativa. Y vamos eligiendo una puntuación. ¿Qué pasa en estas instancias? Generalmente hay una tendencia. Por ejemplo, la gran mayoría votó 8, 5, 5, 8. Pero hay algún miembro del equipo que votó 1. O otro votó 21. Y a esos 2 miembros del equipo los hacemos conversar. Y les pedimos la justificación. ¿Por qué sobreestimaste o por qué subestimaste esta historia? Explican aquellas cosas que hayan quedado a la interpretación y volvemos a votar y probablemente en esa segunda votación vamos a llegar a un punto más o menos promedio. Luego creamos el Sprint Backlog y vamos transitando las historias en los distintos estados hasta llegar a terminado. Vamos a realizar diariamente la reunión Daily Stand-Up, en donde, como les decía anteriormente, vamos a identificar cambios. No es que yo le pregunte, ¿qué hiciste ayer? Sino que cada miembro reporta, sabes que la última jornada trabajé en esto, hoy día pienso trabajar en esto, y súper importante, veo que tengo un impedimento, y viene el Scrum Master y dice, no te preocupes, yo soy el líder servicial y voy a tratar de solucionarte el problema. En estas daily siempre ocupamos este gráfico, que es el board down chart, ¿ya? En donde tenemos una línea recta, que es el trabajo, digamos, ideal, y vamos viendo cómo vamos a ir quemando estos puntos de historia a lo largo de los días, y nos va mostrando qué tan alejados estamos del escenario ideal, o si tenemos un escenario favorable. Súper importante. El equipo trabaja, el Scrum Master resuelve impedimentos y el Product Owner está en constante comunicación con el cliente para ir refinando el backlog. Puede que aparezca un cambio, puede que aparezca un riesgo. Entonces, la idea es que termine el ciclo y el Product Owner ya tiene el backlog priorizado o refinado. Y finalmente, después que validamos el sprint a través de los criterios de aceptación, viene el proceso de retrospectiva. Entonces evaluamos qué vamos a continuar haciendo, qué vamos a dejar de hacer y qué vamos a comenzar a hacer en el siguiente sprint, con el foco en mejora continua. Generamos los entregables y tenemos una retrospectiva final del proyecto. Vienen unas láminas más que reflejan un poquito el resumen del flujo, pero si me dan un minuto, les quiero mostrar esto en la práctica, porque como teoría, digamos, puede que no nos haga mucho sentido. Les voy a mostrar una herramienta que se llama Jira Software. Muy rápido, por supuesto. Jira Software es una herramienta de gestión de proyectos. Es la herramienta líder en el cuadrante mágico de Gartner del 2020. Jira Software es de la empresa Atlassian, que es una multinacional, el 9º unicornio hoy en día, una empresa que ha vendido $1 billón. Tiene como clientes como la NASA, Spotify, Twitter. Y nosotros como empresa Ticlo somos Solution Partner en Chile. Y la ocupamos, vendemos la implementación, por supuesto, las licencias de la herramienta, y además la ocupamos en la interna. Y ese es el foco que les quiero dar con este ejemplo. Fíjense acá, esto es un proyecto de demostración, y simula ser la aplicación Match, que probablemente algunos de ustedes tengan instalada en su celular, que es una tarjeta virtual. Entonces vamos a definir un backlog a nivel de épica, algo así como, quiero registrarme en la aplicación para poder usarla, quiero poder recargar y retirar dinero para realizar mis transacciones, y quiero cobrar y pagar para ordenar mis compromisos, porque esta aplicación te permite con amigos, contactos, tener, digamos, los compromisos. En el chat señalan que no se ve, que se ve la presentación. Oh, ok, disculpe, estaba mostrando la otra gente. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Como decía, en este sector tengo las épicas, que simulan ser la aplicación Match. Un usuario quiere registrarse y usar la aplicación.
quiero recargar y retirar dinero para, obviamente, realizar transacciones. Quiero cobrar y pagar a mis contactos, ¿cierto? Los compromisos comprometidos. Y, obviamente, quiero ver mis movimientos para revisar las transacciones que se han hecho. Generalmente es este nivel de requerimiento que nosotros tenemos en un software. Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Pero resulta que en una primera aproximación inicial del proyecto, en la fase inicial, es súper importante definir esto, ¿cierto? En el backlog, a nivel de épica. Pero cuando ya entramos en operación en el sprint, la idea es definir el backlog a nivel de historias de usuario. Fíjense acá, voy a abrir las épicas, yo ya hice este trabajo. Aquí se llama incidencia, pero en el fondo es una historia de usuario. Esta épica, que era registrarse en la aplicación, tiene 10 historias de usuario. ¿Por qué? Porque en el fondo, si podemos ver acá, esta es la morada, aquí dice quiero poder ingresar por el correo contraseña. Acá, ¿qué pasa si olvidé mi contraseña? ¿Cierto? También tenemos que tratar ese punto. Dice como usuario quiero poder cambiar mi correo electrónico para actualizar mis datos. Quiero autenticarme con la huella digital, a lo mejor una funcionalidad mucho más avanzada, no solo contraseña, digamos. Estoy usando el móvil con video. Aparecen los oficiales de seguridad. Dice, oye, primero quiero que se envíe un correo electrónico para validar y evitar, digamos, cualquier tipo de ataque, digamos. El oficial de seguridad dice, quiero que muestre una vista de validación una vez que haya validado el link que le llegó al correo. Quiero que permita máximo 3 intentos de autenticación. O sea, una épica se transforma en 10 historias de usuario. Y este es mi backlog priorizado. Voy a mostrarles que este ejemplo ya trabajó un sprint. Vamos a revisar un sprint. El sprint 1 ya trabajó, ya se estimó en puntos de historia, acá están los puntos de historia, y el equipo se dio el cuenta que comprometió inicialmente 65 puntos de historia y una medida de complejidad. Para ese sprint que ya pasó, que a lo mejor era de 2 semanas. Pero pudo terminar 4 historias, pero no terminó la quinta que comprometió. Por lo tanto, nuestra primera aproximación de 65 puntos quizás fue muy optimista, porque se me quedaron 8 puntos en el tintero. ¿Y qué pasó con esa historia que no terminé en ese sprint? Vuelvo al backlog. ¿Se trabaja la siguiente iteración? No necesariamente, porque puede ser que esa historia para el usuario y para el Pro Owner haya bajado prioridad y se trabaje no en el siguiente sprint, sino que en posteriores sprint. Y acá está el board down chart que les decía, cómo se va quemando los puntos de historia. Ojalá nos acerquemos a la línea, pero se fijan acá, siempre fue bajando lentamente. Ahora, fíjense acá, le costó mucho bajar. Es un indicador de que nuestra historia de usuario no fue lo suficientemente granular. Era algo muy complejo. Quizás le deberíamos partir en otra historia de usuario para acercarnos a la línea. Acá se definen componentes, ¿verdad? Versiones, súper importante, el release planning. Yo establezco las versiones que voy liberando con los plazos y puedo ver las historias comprometidas. Entonces puedo pinchar esta versión que declaré en mi release planning y puedo identificar que son 8 incidencias o historias de usuario en la versión, que se han realizado 4, que no hay ninguna en progreso y me queda por realizar 4. Yo comprometí un producto mínimo viable y esta es la estadística. Ahora, estoy en el backlog y digo, ok, terminé de sprint, ¿cierto? Lo revisé con el usuario, hice mi retrospectiva y ahora me toca iniciar otro. Ok, voy a crear un nuevo sprint, que le puedo poner el nombre que yo quiera, digamos. Aquí se llama por defecto tablero sprint 2. Lo puedo editar, por supuesto. Le puedo poner sprint 2. Generalmente definimos metas, súper importante por cada sprint, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Voy a cerrar esto. Y acá digo, a ver, en el sprint anterior comprometimos 65 puntos de historia, pero finalmente desarrollamos, si no me equivoco, eran 57, nos faltaron. Pero resulta que ahora identifiqué los problemas y sé que puedo completar los 65 y más, voy a mejorar. Entonces vamos, de este sprint que en este minuto está vacío, vamos a comprometer historias del backlog. Y vamos a ver, como tengo que terminar con un lanzamiento, voy a comprometer esa cantidad de historias, 92. Y esas son las que voy a trabajar en el sprint. Voy a iniciar la corrida. Iniciamos el sprint. Vamos a decir que parte ahora y que va a durar 2 semanas. Y vamos a comenzarlo desde ahora ya. Y empieza a correr. Y aquí aparece el sprint board. Entonces, tú defines, por supuesto, las transiciones de estado. Muy probablemente aquí falta la etapa de testing. Y el equipo toma una historia, se compromete, trabajo proactivo, no se designa, tú trabajas en esto, tú trabajas en esto otro.
el equipo en la reunión, la daily, dice, yo voy a trabajar en esto, me comprometo con esto. Lo toma y lo empieza a transitar de estado. Y así va trabajando, hasta llegar a finalizado. La medida es software funcionando, o sea, software que está en la última columna de listo. ¿Qué otra cosa nos ofrece este software? Que es parte del framework. Bueno, acá el burn down chart para ir en las daily midiendo cómo va el avance. La velocidad del equipo. Fíjense, en el primer sprint, mi velocidad llegó a, por acá está la 65 y se comprometió 73. Si lo actualizo, inicié un segundo sprint, ¿cierto? Para que no me salió, no sé por qué. Y súper importante, release planning, las versiones. El software predictivamente se dio cuenta de que trabajamos en cierta cantidad de historias de usuarios que son parte de un release, de un entregable. Y en función de nuestro rendimiento, nos identifica. Mira, tú comprometiste la fecha prevista para el 29 de diciembre, ese release. Pero en función de tu avance, yo puedo establecer que podrías, si sigue en ese ritmo, podrías tener una fecha optimista, se hace predicción, te podrías atrasar, o podrías tener una alternativa pesimista hasta acá, porque me alargué en el tiempo, u optimista, que si trabajas mejor, podrías ganar un día en función del avance que tuviste. Entonces la herramienta nos ofrece, digamos, una serie gráfica que nos permite gestionar el proyecto. Como les digo, desde lo técnico podemos aprender, podemos agarrar un manual, las mejores prácticas, patrones de diseño, pero es súper importante en el desarrollo de un proyecto, la gestión del trabajo y del proyecto en sí. Y en este caso, incorporamos al cliente, tenemos entregables continuos, nos basamos en el valor que le entregamos al cliente y en la calidad. Creo que estamos pasados, entonces probablemente tienen alguna duda. Nos pasamos 13 minutos, creo. ¿Cómo lo hacemos con las preguntas? Mira, miro yo el chat. No pueden hacerlo en voz alta también, así que si alguno tiene una pregunta, una consulta, ahí están preguntando por el chat, preguntan si Jira es gratis. Sí, Jira tiene una versión gratis, que tiene ciertas limitaciones, pero puede trabajar perfectamente. Te voy a mostrar acá, la misma. Volví a compartir. Se meten a la página de atlassian.com. No es la única herramienta que existe, digamos, pero como les decía, en el cuadrante Magic Gartner es la mejor herramienta del 2020. En los productos, tienes 15 productos, y en lo que es gestión de proyectos está Jira Software. Jira Software, y tienes la opción, como les decía, de un licenciamiento gratis que da acceso a 10 usuarios. Acá les voy a mostrar el pricing. Está la opción free, que no pagas nada, pero tienes hasta 10 usuarios. Y tiene ciertas limitaciones básicamente asociadas al espacio. Por ejemplo, permite guardar 2 gigas. ¿Ya? Las versiones de pago parten de los 250 gigas. En general, las historias terminan siendo registros de la base de datos. Si les vamos adjuntando más información como archivos, digamos, mejor asociar un link a un Google Drive, si vas a ocupar la versión free, para no ocupar los 2 gigas, digamos, y no subir los documentos acá. Y linkear la historia de usuario quizás a un documento. Por supuesto, esta herramienta además es parte, digamos, de una suite que finalmente cubre todo el ciclo, el infinito virtuoso de DevOps. Entonces puedes asociar cada uno de estos issues o historia de usuario a un versionamiento a través de la herramienta Bitbucket, que es el Git de Jira, perdón, de Atlassian. Y cuando los proyectos pasan a operación, puedes ocupar Jira Service Management para hacer el seguimiento y feedback. Y hay una serie de herramientas también asociadas. Realmente todas las herramientas de Atlassian tienen un versionamiento free, pero con ciertas limitaciones, como les decía, que quizás es bastante suficiente para lo que nos ofrece. ¿Cómo se gestiona la calidad del código y los procesos de refactoring, considerando que aparece todo semi entregable? Eso ya es más DevOps. Hay herramientas como Bitbucket con su pipeline que tú le puedes enchufar, no sé, un Catalog, o sea, pruebas unitarias, un JMeter, un Mocha para JavaScript, y generas pipeline y eso lo verifica, digamos, en un proceso automatizado. Puedes meter SonarQube para ver calidad de software. Puedes agregar algunas herramientas de testing funcional como Cucumber o Catalog
y finalmente con un pipeline, con un clic desde la historia de usuario que está en Jira Software, terminas desplegando el ambiente. ¿Alguna otra consulta de los asistentes? ¿No? A ver, ¿cómo se llama? Dice para el tema de Scrum. Certificaciones, ¿dónde podrían existir? Como les decía, hay cuatro o cinco organizaciones. Yo la imagen que pegué es de Scrum study.com. Acá pueden descargar el lesson-book, se pueden registrar y hay una certificación que es Scrum Fundamental, que es gratis. De hecho tiene una aplicación móvil incluso, tienes que ver un par de videos. Ojalá, digamos, tener una aproximación a lo más teórico y rindes el examen. Y ese es gratis. Aquí está, Free Scrum Fundamental Certified. Y ahí sale el paso a paso. Scrum Study. Se los copio acá en el chat. Preguntan también, ¿cuándo no recomendarías Scrum? Es difícil en el software, porque uno podría decir, cuando tengo todo claro, tengo requerimientos súper detallados, definidos, un proceso. Muchos de nuestros clientes nos entregan hasta los mockups. Ellos se encargan hasta hacer los mockups para representar los requerimientos. A lo mejor no sería necesario. Ahora, el no hacerlo, no sé si te agrega valor, porque puedes tener requerimientos muy definidos, pero si le vas entregando software funcional, puede evitar a ti como equipo minimizar el riesgo, no tener un testing muy abultado al final, ¿cierto? Ahora, si estar haciendo pre-release para liberar software de manera iterativa te genera un gasto o en detenerte, quizás ahí, decir, oye, mejor, ¿para qué voy a considerar tantos tiempos de pre-release? Y como está la cosa tan clara, al final te entrego todo funcionando. Pero hoy en día, cualquier negocio, no estoy hablando de TI, cualquier negocio de un banco, de una industria alimentaria, cualquier negocio de inversión es tecnológico o tiene una fuerte componente tecnológica. Por lo tanto, si tú vas entregando rápidamente algo que ya puedan ocupar y rentar, no veo por qué no ocupar el Scrum. Pero como les decía, si Codelco me manda a hacer un túnel, no voy a estar juntando a todos los ejecutivos de Codelco cada 2 semanas para que entren al túnel para verlo, digamos. Pero se ha probado en otras industrias, como la automotriz, que pueden hacer un auto Scrum. Ahora, por supuesto que tiene que tener un producto mínimo viable, o sea, no puede entregar un chasis con la rueda sin manubrio. Pero sí puedes entregar un auto funcional y después decir, ok, pruébalo, me pareció bien, pero resulta que se veía bien con un sunroof, porque está haciendo mucho calor, ok, ahora en la siguiente iteración le vamos a agregar sunroof, le vamos a poner vidrio polarizado. Ahora anda a probarlo. ¿Sabes qué? Está rico, pero sabes que el calor aún no lo soporto. Ok, tráemelo de nuevo y vamos a trabajar en un sistema de aire acondicionado. Pruébalo ahora con aire acondicionado. Se fue a probar con sunroof, vidrio polarizado, aire acondicionado, y ahora te dice espectacular. Resulta que la radio es muy fome, digamos. Los bajos suenan mal. Ok, tráeme el auto, lo tomamos, seguimos trabajando y le agregamos subwoofer. Y así lo vais testeando rápidamente. Quería mostrarle para la pregunta que hizo alguien de, acá tengo un... A ver si le queda más claro el tema del testing, digamos, de software, de calidad de software. Como les decía, esto es DevOps, el infinito virtuoso. Scrum es la primera parte relacionada a la planificación y ejecución del proyecto. Pero si ya queremos entrar en operación, una vez que construimos el software, ligamos Jira Software, por ejemplo, desde la línea Atlassian, a Bitbucket, que es el Git de Atlassian, y además implementa pipeline para despliegue, y a los pipelines podemos sumar test unitario, ¿cierto? Calidad de software, como, no sé, un SonarQube, o test unitario, como generalmente estamos trabajando hoy en día con mucho JS, un Mocha, o JUnit, después pruebas integrales o funcionales, con un Catalan, un Cucumber, y finalmente todo eso se integra en el pipeline, y no tenemos que estar haciendo, la idea es automatizar lo más posible. Con un clic desde Jira Software, se vincula a Bitbucket, se despliega, ¿cierto?
el software funcionando, se monitorea. Acá hay otra herramienta de Jira, de Atlassian, que se llama Opsgenie, y hay un equipo que se encarga del soporte, y a través de Jira Service Desk, o hoy en día Jira Service Management, que entrega feedback al equipo proyecto, que dice, ¿sabes qué? Hay que ir mejorando cosas, y volvemos a Jira Software. Y en todo el círculo virtuoso, el infinito virtuoso para la comunicación, otra herramienta de Confluence, que es para la documentación de los proyectos. No es que no haya documentación, pero la idea es que sea funcional, sea efectiva la documentación. ¿Ya? Le quiero dar las gracias a Edgardo, a Marcela, por esta presentación, esta interesante charla que expusieron en esta jornada. Espero que haya sido de su agrado participar en esta instancia. Y damos por finalizado el ciclo de charlas de la Expo Software. Los invitamos a pasar a la sala 1, donde están por dar los resultados de la competencia, a todos los que quieran ver el desarrollo, el desarrollo y el final de esta Expo Software de nuestros estudiantes. Así que les voy a copiar en el chat el link y sí, ojalá puedan visitar esta sala. Muchas gracias. Gracias, Paula, te pasaste por la invitación. Muchísimas gracias. Abierto a cualquier oportunidad de colaborar con la escuela. Ya, muchas gracias.